Vamos a diseñar ahora la base de datos de nuestro proyecto final y para esto vamos a utilizar MySQL Workbench. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto final? Vamos a desarrollar un sistema informático web de compras y ventas utilizando PHP 7, utilizando MariaDB, utilizando jQuery Ajax, Bootstrap y haciendo un proyecto seguro y eficiente. Vamos a explicar detalladamente la base de datos de nuestro proyecto final. En la parte superior tenemos nuestra tabla categoría con los campos ID de categoría, nombre, descripción y condición. En condición lo que vamos a almacenar pues es si la categoría está activa o está inactiva. Si está activa la condición será el valor 1 y si está inactiva pues la condición será el valor 0. De esta manera no vamos a eliminar las categorías, sino simplemente si ya no las queremos utilizar vamos a desactivarlas pasándolo el valor condición de 1 a 0. Tenemos también nuestra tabla artículo con los campos y de categoría, que sería la llave foránea que hace referencia a la tabla categoría para de cierta forma organizar nuestros artículos por categorías. Tenemos también el campo código para almacenar el código de barras. No solamente vamos a almacenar el código de barras, sino también lo vamos a generar para poder imprimirlo y pegarlo pues en nuestros artículos físicos. Tenemos también el nombre y el stock. El stock va a ser un valor numérico de la cantidad de artículos que tenemos en nuestro almacén que se va a incrementar cada vez que registremos artículos o compras y se va a disminuir cada vez que realicemos ventas específicas de este artículo. Tenemos también el campo descripción, el campo imagen y el campo condición que cumple la misma función pues que el campo condición de categoría. En este caso, si queremos eliminar un artículo no lo vamos a eliminar, sino lo vamos a pasar de su condición 1 a 0. Vamos a bajar un poco y vamos a revisar que también tenemos nuestra tabla persona. Nuestra tabla persona con los campos tipo de persona, nombre, tipo de documento, número de documento, dirección, teléfono y email. Tipo de persona, ¿por qué? Porque en la tabla persona vamos a almacenar tanto a los proveedores como a los clientes en una sola tabla. Vamos a revisar entonces inicialmente nuestra tabla ingreso. En la tabla ingreso vamos a almacenar o vamos a hacer referencia al proveedor que va a estar almacenado pues en la tabla persona. Vamos a hacer referencia también al usuario que es responsable de ese ingreso. Vamos también a ingresar el tipo de comprobante que puede ser una boleta, una factura, un ticket, la serie del comprobante y el número de comprobante de ingreso. Al mismo tiempo también la fecha y hora del ingreso al almacén, cuál es el impuesto que se está pagando por todo ese ingreso, cuál es el total de todo ese ingreso o compra y el estado. Aquí sí vamos a trabajar con estados. Si la compra está ingresada, está cancelada, está devuelta. La tabla de ingreso va a tener detalles de ingreso y en el detalle de ingreso vamos a hacer referencia pues al ingreso que pertenece a ese detalle, al artículo que está ingresando al almacén, qué cantidad de artículos está ingresando, cuál es el precio de compra con el que ingresa a almacén ese artículo y cuál va a ser el precio de venta de ese artículo. También tenemos nuestra tabla venta y vemos que en la tabla venta necesito cuál es el cliente, que recordemos el cliente lo vamos a obtener de la tabla persona, por eso está la relación venta con persona, pero aquí lo hacemos referencia como un ID cliente. ¿Quién es el usuario responsable de esa venta? Nuevamente el tipo de comprobante de la venta, si es una boleta, una factura, un ticket, la serie del comprobante, el número del comprobante, la fecha y hora de la venta y cuál es el impuesto al que está sujeto esa venta. Tenemos también un campo para el total de la venta y un estado. El estado nuevamente nos va a permitir establecer si la venta está aceptada, está pagada, está cancelada, está devuelta. De igual manera, esa venta tiene detalles de venta, un detalle por cada artículo que se está vendiendo. Por eso hacemos referencia pues al artículo que se está vendiendo, la venta a la que pertenece ese detalle de venta, la cantidad del artículo que se está vendiendo, el precio de venta que se está vendiendo el artículo y el descuento posible que puede tener la venta de ese artículo. Si regresamos un poco más hacia la derecha, vemos que tenemos también nuestra tabla usuario y permiso y una relación entre usuario y permiso. Si ahora mismo revisamos a detalle del usuario, necesito su nombre, su tipo de documento, si tiene un RUC, si tiene un NIC, si tiene un DNI, una cédula, dependiendo la ubicación donde se va a implementar este sistema de ventas. Tenemos el número de documento, la dirección, el teléfono, el email, el cargo del usuario y campos muy importantes son el login y la clave de acceso al sistema y una condición para indicar si el usuario tiene o no acceso al sistema. Vemos también una tabla permiso donde iremos almacenando pues todos los permisos que van a tener los usuarios del sistema, de repente acceso a compras, acceso a ventas, acceso a almacén, acceso a artículos, acceso a categorías.
En esta tabla permisos van a estar registrados pues todos los permisos y le vamos a asignar permisos al usuario mediante una relación intermedia, en este caso llamada usuario permiso. El usuario tiene tal permiso, ¿no? Y solamente va a tener acceso a las opciones según esta tabla usuario permisos. Como bien vemos ahí entonces tenemos la tabla categoría, artículo, la tabla persona, ingreso, detalle de ingreso, venta, detalle de venta, usuario, permiso y usuario permiso. Vamos entonces a diseñar esta base de datos utilizando MySQL Workbench, paso a paso. Vamos entonces a abrir MySQL Workbench para empezar a diseñar nuestra base de datos del proyecto final que estamos desarrollando. Tenemos entonces aquí MySQL Workbench. Lo que vamos a hacer es voy a ir a la opción de menú File y vamos a seleccionar la opción New Model. En New Model vemos que en el esquema de la base de datos se está llamando por defecto MyDB. Lo que voy a hacer es voy a dar doble clic y vamos a modificar el nombre del esquema. Por ejemplo, le vamos a poner de nombre DB Sistema. Para cambiar de esta manera el nombre del esquema, vamos a hacer clic en la X para cerrar. Y vemos que ya se ha cambiado el nombre de nuestro esquema de base de datos. Ahora se llama DB Sistema. En la parte superior vemos que podemos agregar un diagrama. Voy a hacer doble clic en esta opción. Y ya tenemos pues la ventana donde vamos a diseñar toda nuestra base de datos. Inicialmente vamos a crear la tabla categoría. Voy a hacer clic entonces en este icono para agregar una nueva tabla. Vamos a poner en la parte superior, voy a hacer doble clic en este icono y se me aparecen las características que va a tener esta tabla. Por ahora se llama tabla 1, pero le vamos a modificar y le vamos a poner categoría. Donde dice nombre de la columna, de la primera columna, vamos a ver que por defecto aparece ID categoría, lo vamos a dejar ahí. En tipo de datos lo vamos a dejar INT y en la columna que dice PK, que sería en este caso el primary key, vamos a decir que sí, que va a ser llave primaria. En la opción que aparece donde dice ahí de auto increment voy a hacer clic para indicarle que va a ser un campo autogenerado, va a ser auto increment. Inicialmente va a ser 1, después va a ser 2 y así va a ir aumentando. Después tenemos otro campo más que será el nombre y al nombre le voy a poner de tipo de dato varchar. Vamos a ponerle que el nombre de la categoría sea un varchar con un máximo de 50 caracteres. Le voy a poner not null y en la columna unique index le voy a decir que sí, que va a ser un campo único. Debajo voy a agregar otra nueva columna que va a ser descripción. En descripción le voy a poner varchar, en este caso 256. Le voy a decir, no le voy a establecer que sea not null, va a ser un campo que sí puede ser un nulo, que sí el usuario va a poder dejarlo en blanco. Debajo voy a agregar un campo que se va a llamar condición y hemos explicado que no vamos a eliminar las categorías, sino simplemente si ya no las vamos a utilizar, vamos a pasar de la condición 1 hacia la condición 0. Va a ser entonces un campo de tipo boolean. De esa manera va a ser not null porque siempre va a tener un valor. Y en la columna que dice expresión por defecto voy a decir que por defecto sea 1. O sea, si yo no le indico ningún valor a la condición, por defecto va a ser 1 la condición. Ya después cuando elimine sí le voy a indicar que la condición pase de 1 a 0. De esta manera entonces ya tenemos nuestra tabla categoría. Voy a cerrar ahí entonces y ya tenemos nuestra tabla categoría. Voy a continuar entonces con la tabla artículo. Voy a hacer clic aquí para agregar una nueva tabla. Vamos a hacer doble clic y le vamos a poner un nombre a la tabla. En este caso vamos a crear la tabla artículo. Debajo vamos a indicarle una a una las columnas. Vemos que la primera columna que se agrega por defecto es ID artículo. Voy a decir que sea llave primaria, que sea auto increment en este caso. ¿Qué campos más va a tener la tabla artículo? Vemos que tenemos también un ID categoría para hacer referencia a la tabla categoría como llave foránea. Y como el ID categoría en la tabla categoría es de tipo INT, aquí también de manera obligatoria va a tener que ser INT. Vamos a decir en este caso que sea not null. Bueno, al final con la relación se va a convertir en not null. Y continuamos después del ID categoría con el código. Este va a ser el código de barras. El código de barras va a tener un varchar, en este caso 50 como máximo. Y voy a decirle que sí, el usuario si desea lo puede dejar en blanco. Voy a decir que sí va a permitir nulos. Debajo voy a indicar la columna nombre. Nombre va a ser en este caso un varchar 100 y sí va a ser en este caso not null. Y también va a tener la propiedad unique para que sea un campo único, para que no haya artículos con el mismo nombre repetidos. Tenemos también el campo stock. El campo stock, como va a ser un valor numérico de cantidad, va a ser un int y va a ser not null. ¿Qué otro campo tenemos si revisamos en nuestra tabla?
vamos a tener la descripción, vamos a agregar también un campo imagen para establecerle una imagen referencial al artículo y vamos también a agregar nuestro campo condición. Recordemos que condición es boolean porque si está activo va a ser 1 y si está inactivo el producto va a ser 0. Voy a decir que sea not null y por defecto vamos a decirle que sea 1. La imagen va a ser un varchar 50 ya que simplemente vamos a almacenar la ruta de la imagen. Y la imagen, si quiere el usuario, pues la puede ingresar y si no, no. Vamos a deshabilitar el not null. En descripción lo mismo, va a ser un varchar. En este caso le vamos a poner 256 y vamos a decirle que sí, que sea un campo no obligatorio de ingresar. No marcamos el not null. Listo, lo que vamos a hacer ahora es vamos a establecer la relación entre la tabla artículo y categoría mediante ¿qué campo? Mediante el campo id categoría. Ahora estoy en la pestaña de columnas. Vemos que más hacia la derecha tenemos una pestaña de llaves foráneas. Voy a hacer clic en esta opción de llaves foráneas y vamos a ponerle un nombre. En este caso se va a llamar FK de mi tabla artículo con mi tabla categoría para relacionar esas dos tablas. Vamos a decirle que la tabla que voy a hacer referencia va a ser la tabla categoría y el campo en común va a ser el id categoría, de esa manera. Si cerramos hasta aquí, vemos que ya tenemos la tabla artículo y la tabla categoría relacionadas. Voy a continuar entonces con mi tabla persona, vamos a ubicarla por aquí, la tabla persona, voy a hacer doble clic en la tabla persona y vamos a empezar a agregar las columnas de la tabla, en este caso de la tabla persona. El primer campo por defecto es el id persona, va a ser primary key, va a ser not null y va a ser auto increment. Vamos entonces a agregar algunas columnas. La primera columna que voy a agregar va a ser el tipo de persona para establecer si es un cliente o un proveedor. Vamos a ponerle en este caso varchar 20 nada más. Vamos a decirle que sea not null. Vamos a indicarle también el nombre de la persona. En este caso le vamos a poner un varchar 100, ya que una persona jurídica puede ser una empresa entonces. Y vamos a decirle que sea not null, el nombre que sea obligatorio de ingresar. Debajo voy a indicarle el tipo de documento de la persona. En este caso le vamos a poner varchar 20 y ahí en el proyecto programado con PHP vamos a poner pues un select en un formulario HTML. Vamos a decir que el tipo de documento, si quieren le puede dejar nulo al usuario. Debajo voy a indicar un campo llamado num documento que va a ser un varchar 20. También va a ser, si quiere el usuario lo puede dejar nulo. Debajo vamos a agregar dirección, vamos a agregar también teléfono y vamos a agregar también email. De esa manera, entonces todos los campos dirección, teléfono, email van a ser nulos. En dirección le vamos a poner un varchar 70. En teléfono le vamos a poner un varchar 20 y en email le vamos a poner un varchar 50. Listo, de esa manera vamos a crear nuestra tabla persona, que aparece ya en la parte superior. Voy a crear más hacia la parte de la derecha una nueva tabla que se va a llamar, en este caso, la tabla ingreso. Voy a hacer clic para agregar una nueva tabla. Vamos a hacer doble clic en esta tabla 1 y vamos a empezar a agregarle sus campos. En este caso, la tabla es la tabla ingreso. Agregamos la primera columna por defecto. La primera columna que se agrega es el id ingreso. Voy a decir que sea primary key, que sea auto increment. Y debajo vamos a continuar agregando las demás columnas. Voy a agregar el id proveedor que va a hacer referencia a la tabla persona. No importa si el campo id proveedor va a estar relacionado en este caso con el id persona, no importa si no tienen el mismo nombre. Lo que sí es obligatorio es que tengan el mismo tipo de datos. Recordemos que en el id persona y la tabla persona yo le puse int, así que aquí también le vamos a poner int. El id ingreso va a estar relacionado con ¿quién? Pues con la tabla id usuario también, aunque no hemos creado todavía la tabla usuario, lo vamos a crear de aquí. Vamos entonces a especificar que va a ser un campo int, porque así le vamos a poner cuando creemos la tabla usuario. Debajo voy a crear o voy a agregar una nueva columna llamada tipo-comprobante. Debajo vamos a agregar serie-comprobante. Vamos a agregar también la columna num-comprobante. Vamos a agregar la columna fecha y hora para determinar cuál es la fecha y hora de la compra o del ingreso al almacén. El impuesto, que será el porcentaje con el que hemos realizado esa compra. Tenemos también debajo un campo calculado que sería el total de compra, pero también lo vamos a almacenar.
Y para finalizar, pues el estado de la compra. De esa manera entonces, vamos a empezar a modificar los tipos de datos de todas las columnas. En tipo de comprobante le voy a poner un varchar 20. Vamos a ponerle que sí sea obligatorio de ingresar. En serie de comprobante le vamos a poner un varchar 7. En número de comprobante le vamos a poner un varchar 10. Not null le vamos a poner. En fecha y hora le vamos a poner date time. Vamos a decirle que sea not null. En impuesto, como es un porcentaje, voy a decir que va a ser decimal 4,2, not null también. Y en total de compra, vamos a decir que va a ser un decimal 11,2, con una precisión de 11 y con dos decimales. Y en estado vamos a decir que va a ser un varchar 20. Aquí vamos a especificar si el ingreso ya está pagado, si aún no se paga, de repente si se ha devuelto ese ingreso al proveedor. Vamos a decirle que sea not null y aquí también not null. De esa manera entonces pues tenemos todos los campos de nuestra tabla ingreso. Antes de crear las relaciones yo voy a crear la tabla usuario, antes de empezar a crear las relaciones.